decir, el motor nos va a permitir, ¿verdad?, tener esos tres accesos externos, ¿no?, para poder hacer la medición en corriente directa. Entonces nosotros tenemos que aplicar eso. Pero eso lo podemos hacer en dos líneas. Entonces vamos a agarrar dos líneas y entonces vamos a medir la tensión que vamos a aplicar y la corriente que vamos a hacer circular. El 15%, un 20% de la corriente, digamos, de la bobina es suficiente, digamos, para hacer que la resistencia estabilice. Acuérdense, y aquí es importante el hecho de analizar el valor y la magnitud que vamos a utilizar. Las tensiones de fuente deben ser típicas, 12 voltios, 24, creo que 48, creo que es la otra. Son valores que podemos emplear. Lógicamente tienen que ser variables para permitir ajustar el valor del corriente. Cuando nosotros energizamos acá, todo sistema se da un proceso transitorio. Entonces, y eso es importante, incluso hay ensayos, pruebas de aislamiento que se desarrollan, donde observamos el primer minuto, cómo se comporta ese aislamiento. Entonces de eso podemos sacar, digamos, una relación para observar si la máquina va a ser capaz de soportar la etapa transitoria, digamos, justo en el instante de energizar, o si queremos evaluar el comportamiento en estado estable del aislamiento. Es decir, la naturaleza de las pruebas que se desarrollan, digamos, tienen un objetivo, digamos, bien definido, y debemos de entender qué es lo que queremos hacer cuando hacemos un ensayo. No simplemente agarrar, digamos, el aparato, el equipo, y obtener el valor de resistencia. En este caso, digamos, sabemos que vamos a permitir, digamos, un margen de tiempo, digamos, para que las señales aquí se estabilicen. Sabemos que en DC la componente inductiva, si no hay variaciones, ¿verdad?, por eso es importante, digamos, la capacidad de la fuente, digamos. Si no hay variaciones en la magnitud de la tensión, la componente inductiva debe de desaparecer, y entonces únicamente queda la componente óhmica. Por eso es que la prueba se desarrolla en DC. Entonces vamos a tener esta situación. Vamos a ponerle R1 y el entendido que son valores correspondientes a un sistema simétrico. ¿Hay alguna pregunta? Vale. Entonces tenemos acá, si se fijan, cuando observamos el ensayo, lo que nosotros estamos midiendo acá es esos dos puntos. Es decir, la relación entonces en corriente directa, lo que estaría midiendo es esa relación. Antes de verificar o de hacer veamos qué pasa si suponemos que el motor esté dentro. Porque si a mí solo me están saliendo acá los tres conductores en la caja de conexión, entonces yo puedo asumir que se estrella. Pero ¿qué tal si está en delta? Entonces veamos qué pasa si la conexión fuese delta. Pero si estamos ante esa
situación, veamos qué es lo que sucede. Si la máquina está conectada en delta, lo que tenemos es esta situación. Este es el caso de cuando la conexión ya está realizada, generalmente en máquinas ya grandes de tensión única permite hacer esa conexión. Y tenemos ese es el arreglo interno del motor y tenemos el acceso a él. Entonces, nuevamente nosotros el ensayo lo vamos a poder hacer en dos puntas. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora bien, aquí la situación está un poquito más difícil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos acá? Si esto es DC y estabiliza la componente inductiva, desaparece, entonces lo que vamos a tener es esto. Eso es lo que tenemos. Y lo estamos conectando acá. Entonces, la relación nosotros la vamos a sacar de este cociente, de medir tensión y medir corriente circulando en ese arreglo. Pero acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Si se fijan, lo que tenemos es R1 de esta fase en paralelo con la suma de R1 de las otras dos fases. Es decir, lo que tenemos es R1 en paralelo con... Eso es lo que tenemos. En el entendido que estas son resistencias en DC. Y R1, a mí me olvidó cuánto es. Se me acaba de olvidar la presión de la resistencia paralela. No, parecen mentiras, pero en una defensa final, ya hace años, en un trabajo de grabación, ya son de los pocos momentos que me han sentido, digamos, me han hecho sentir vergüenza ajena. Estaba exponiendo el y lo peor que de acá. Estaba exponiendo y uno de los jurados en la defensa final le pregunta, mire, escríbame la ley de Ohm, la expresión de ley de Ohm. No la puedo decir. Yo digo que no. Entonces estamos, aquí se nos queda, serían 2/3. El R1 se va con un y ese sería el valor. Acuérdense que lo que andamos buscando es esto. Andamos buscando esto. Entonces, estamos ante la situación, bueno, y si ya hice la medición, entonces, ¿qué voy a hacer para determinar si está en delta o está en estrella? Entonces, aquí podemos hacer una situación. Veamos qué pasa si hacemos lo siguiente. Supónganse que tenemos, es una prueba bastante simple. ¿Qué pasa si venimos? Bueno, estoy midiendo entre dos, y eso es lo que me da esto entre esto. Si es estrella, el resultado es esto. Esta lectura es 2 veces el valor de la resistencia que ando buscando. Y si está en delta,
esta lectura, esta relación es 2/3 del valor que ando buscando. Entonces eso se puede verificar haciendo un segundo paso. ¿Qué sucede si nosotros venimos ahí, unimos acá? Si hacemos eso, entonces el valor, la resultante se va a modificar un poco y entonces vamos a tener cuál es, si se ajusta el mismo valor para que dé el cociente. Entonces tendríamos para esta situación el valor de resistencia que nosotros estaríamos midiendo con esta situación sería R1, digamos, más R1 por R1 entre 2 da R1 entre 2. Ese sería el valor. Y ese sería el valor que nosotros mediríamos con esa situación. Vale, para que me entiendan, digamos, este es el valor que yo ando buscando. Entonces, si yo hago acá, ¿cómo hace que ya averigüe este dato? Esta es la medición. Entonces, digo yo, voy a suponer que está en estrella. Si está en estrella, entonces digo, R1 va a ser igual al valor que calculo acá del cociente entre 2, y ese sería el valor de R1. Voy a verificar si esto es cierto. Es decir, voy a verificar si está en estrella. Entonces, ¿qué es lo que hago? Unimos esto acá y, digamos, el cociente que me daría acá de esta relación puede variar el valor, sería este. Entonces, con esto puedo verificar, bueno, si este es el valor, pudiera ser un BCC2, un CC2, se supone que a cualquier valor de tensión y de corriente, el valor ómnico tiene que ser el mismo. Ahí estamos claros, es una línea recta. Entonces, si esto es cierto, entonces despejo este valor para determinar, para determinar si este dato me da igual a este, entonces está en estrella. Y la asunción fue correcta, ¿o no? Entonces tendría sería 2 sobre 2, 3 sobre 1 entre 2 igual a este valor. Entonces R1 sería 2 sobre 3 valor 3. Ese tendría que ser. Entonces, si la lectura acá, después de unir esto, afectada por este, es igual a este valor, entonces me da, y es igual a este, entonces sí está en estrella. El mismo valor me está dando. Entonces ahí verificaríamos que está en estrella. Y entonces el valor del R1 sería dado por la relación. Si está en delta y hacemos esto acá, prácticamente eliminamos esta fase de acá, y entonces el nuevo valor sería ese valor. Entonces R1 sería 2 veces el valor contrario. Entonces, si este valor, después de hacer este experimento, es igual al que calculo acá, entonces está en delta. Y ya podemos especificar, el motor está en delta y el motor está en estrella. ¿Cómo hacer eso? Medimos entre dos fases del motor. Como no sabemos la conexión, unimos la que nos quedó volando acá en el aire. Eso modifica el resultado, en este caso elimina una fase.
en aquella lo hace aparecer la otra. Entonces, este valor lo comparamos con el que obtuvimos de medir solo dos líneas. Entonces, si son iguales, pueden decirlo, este es el valor de la resistencia en DC y está conectado en delta, o está conectado en... Ya teniendo el valor, entonces hay que proceder a ajustar ese dato. Hay dos maneras de hacerlo para ajustar el valor de DC. Este valor, digamos, a veces refleja variaciones bastante grandes. Entonces, el valor de resistencia ómica funcionando ya en corriente alterna va a ser el valor que midamos en DC y podemos hacerlo por dos pasos. Uno es aplicarle un factor que podemos tomarlo entre 1.1 y 1.25. Entonces, el valor medido en corriente de luz lo hacemos acá. El asunto es que esto, digamos, puede llevarnos a un resultado, digamos, que no es exacto. Y entonces podemos meter, digamos, un poquito de error al análisis al hacer esta consideración. Pero el hecho es que para generar este factor necesitamos, dentro de las pruebas, hacer la prueba de 60 Hz y la prueba de 15 o 20 Hz. Pero digamos, es una manera de considerar esta situación. Y es una manera que aparece, digamos, como recomendada en todas aquellas aplicaciones donde se da este dato. Generalmente hay valores ómicos que dan los fabricantes y especifican su valor ómico precisamente en DC, en el entendido en que la resistencia AC va a variar dependiendo de la frecuencia que ustedes vayan a utilizar para la corriente que van a manejar con ese medio. Esta es digamos, como la primera solución para encontrar el valor en AC. Este sería valor A0 en el circuito equivalente del motor. Aplicarle un factor de corrección que puede andar entre 1.1 a 1.25. En la medida en que nosotros nos vamos acá, hay más error. El valor, digamos, tiende a estar cercano a digamos, depende de la frecuencia. Entonces, para frecuencia baja, el factor tiende a estar más pegado acá. Entonces podemos poner un dato muy cercano a 1.1. Entonces dejemos un momento digamos, el segundo método para corregir y veamos qué es lo que sucede entonces con el desarrollo ya de los ensayos. Vamos a suponer que este dato lo vamos a conocer de una u otra manera. Entonces, pero ya determinamos las componentes ómicas de corriente directa de cada bobina. Entonces ya podemos pasar a determinar los otros parámetros.
qué consiste este experimento? Los que ya empezaron a trabajar, saben que el motor, ¿no?, se alimenta a plena tensión, es decir, con la tensión que dice la placa de la máquina. La frecuencia de la red, y en este caso 60 Hz, iba es decir, permitimos que el rotor gire libremente, sin nada conectado. Bajo esa situación, al igual que en el transformador, vamos a tener que utilizar equipo de medición, primero que nos permita registrar la potencia media real que la máquina consume, digamos, en vacío. Como la carga es trifásica, necesitamos medir la potencia media total trifásica que se está desarrollando. Necesitamos también registrar la magnitud de la tensión que se está registrando. Pueden ser tensión entre líneas o tensión línea neutra. Luego tenemos que registrar el valor de la magnitud de la corriente. Acuérdense que los instrumentos lo que dan es esto. Aunque los analizadores de redes ya hacen un poquito más, pero básicamente necesitamos la potencia media, la tensión de alimentación, el valor RMS y la corriente. Cuando esto lo tenemos conectado acá, lo que tenemos es, digamos, en este caso, el deslizamiento, digamos, la velocidad esta casi tiene la velocidad síncrona, es decir, tenemos esa situación. Entonces, el deslizamiento estas dos velocidades aquí son iguales. Entonces este deslizamiento es muy pequeño. El vacío, digamos, es muy pequeño. Entonces, si esto tiende a cero, esta resistencia tiene un valor grande. Entonces, la corriente acá baja en condición de vacío. Entonces, podemos despreciar el circuito de rotor y suponer que solo está trabajando el estator y el hierro del motor. Entonces, para este experimento, el modelo a emplear